Vamos a confesar la confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludar con los hermanos exteriores e interiores. A través de la palabra establezcamos la torre. Con esta palabra voy a dar con el título de escuela tirano de esta época. Nosotros todos los domingos estamos mirando el libro Hechos. A través de la palabra del domingo pasado está haciendo el segundo viaje misionero de Pablo y terminó, vimos su itinerario hasta este momento. Pero el libro Hechos capítulo 19 es el comienzo del tercer viaje misionero de Pablo de Efeso y está anotando específicamente cómo fue su itinerario. Pablo durante 5 años del tercer viaje misionero, 3 años estando en Efeso, hizo su ministerio. Como esto estratégicamente era un lugar muy importante. En verdad, apóstol Pablo, cuando hizo segundo viaje misionero, pasó por ahí a Efeso y transmitió el evangelio en la sinagoga de los judíos. Y muchas personas querían que se quedaran más tiempo. Pero Pablo sí se va diciendo, si es la voluntad de Dios, voy a regresar a Efeso. Con esta palabra se fue de ahí y solamente dejó al matrimonio Priscila y Aquila. Y entonces, haciendo el tercer viaje misionero, Pablo volvió de vuelta a esta zona. En ese momento, Efeso, ¿qué ciudad era? Era una ciudad comercial mundialmente. Estaba debajo el poder romano y era la capital de todo Asia Menor. ¿Cómo estaban tan desarrollados? En ese momento, hace 2000 años atrás, había un templo, un teatro que podía capacidad de 24,000 personas. Y también había un templo de Artemisa llamado una de las 7 maravillas del mundo. Y además de esto, había grandes gimnasios, había bibliotecas, habían shopping grandes y grandes bañaderos. Y estaba construido 2000 años atrás. Nosotros no podemos imaginar. Yo unos años atrás, cuando fui a Rusia, Moscú, y estuve en Moscú, estuve en el subsuelo, subterráneo, y era tan profundo el subsuelo del metro que era muy profundo y no se veía al final. Y 100 años atrás ya tenían el subterráneo. ¡Wow! Y había sorprendido. ¿Cómo pueden estar atrasados? 2000 años atrás, en la ciudad de Efeso, tiene el shopping mall y había grandes bañaderos. En ese momento, todas las mujeres del mundo, su deseo era ir a visitar a Efeso. Como esto era una ciudad muy hermosa, había comercio grandes y era muy brillante en la ciudad, pero espiritualmente era una ciudad llena de depravación y corrupción. Había ídolos. En una palabra, había ídolos y supersticiones. En una palabra, estaba establecido la torre de la fuerza de la cultura de oscuridad. Era un campo de Génesis 3, 6, 11. Por eso apóstol Pablo, la carta que escribió para los creyentes de la iglesia Efeso, el libro es Efesio en este momento, esta carta que escribió a los creyentes de la iglesia de Efeso, y continuamente le dice, repetitiva, le dice que tiene que hacer la batalla espiritual. Cuando viene uno a la iglesia, no los no creyentes, pero ¿qué luchan hacen los nuevos creyentes? Hacen la lucha de 3, 6, 11. No sabe lo que es la lucha espiritual.
aunque vengan muchos años, ya no saben ni siquiera la palabra. Al menos nuestra congregación utilizamos la palabra la lucha espiritual. Pero viniendo a la iglesia Gion, hay creyentes que no conocen qué quiere decir la lucha espiritual. Y le pregunto, ¿alguna vez ha hecho la lucha espiritual? Y entonces nosotros prevenciendo y estamos enfrentando con el espiritual, pero no tiene nada. Nosotros peleamos por nuestro orgullo, nuestras palabras, nuestra codicia, y estamos siendo engañados. En vez de entender, por esa persona, por mi idea, estoy teniendo problemas, estoy tambaleando espiritual. Dios quiere a través de estos problemas que me está tratando para que chequee mi estado espiritual. Tiene que pensar así. Satanás, palabra de Dios, es una imagen que vive en una vida de la lucha espiritual. Pero la mayoría de las personas es la lucha que hacen en la iglesia, que es mi orgullo, mi prioridad, mi palabra, mis ideas. Como esto, Satanás está tirando las cizañas a las personas a través de esto. Entonces, ¿cómo hacemos? Señor, tenemos que morir nosotros. Tenemos que entrar a Gálatas capítulo 2:20. Amén. Pastor, algunos dicen, pastor, nosotros todos los días entre matrimonio estamos haciendo la batalla espiritual. Amén. La mayoría del matrimonio se pelean y después se arrepienten. Por eso Pablo continúa diciendo a los creyentes de la iglesia de Efeso que hagan la lucha y la batalla espiritual por esa ciudad. Por eso le dicen así. En Efesios 4:22-24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está vacío conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y también dice en Efesios 5:8, porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijo de luz. ¿Están alegres al escuchar este mensaje? Ustedes tienen que vestirnos del hombre nuevo. Pablo está enfatizando. También Efesios dice 5:8, porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora sois luz del Señor, andad como el hijo de la luz. Piensen como los hijos de la luz. Amén. Ustedes son los hijos de la luz. ¿Por qué están en la oscuridad? ¿Y por qué están atrapados de las cosas oscuridad? Ustedes son la luz. Trabajen y hagan su función. Y en Efesios 6:12 también habla así de vuelta, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Esto no es la lucha espiritual. Tenemos que tener victoria a través de la palabra y tenemos que enfrentarnos a espiritual. No es la lucha carnal. No es nuestro orgullo. Y cuando alguien nos toca, nuestro orgullo sale en Génesis 3:6-11 hasta este momento. Esas personas no están viviendo una vida del hombre nuevo, sino está en el hombre viejo, en esa imagen. No solo en ese momento, sino hoy en día, en nuestra época, está siendo conquistado por las tres organizaciones. La cultura, ¿sí? La cultura están atrapados totalmente de la fuerza oscuridad. Nosotros podemos ver en el campo, en el Sky Atoll, ayer también. No sé qué función estaban haciendo, pero había muchos jóvenes y los niños y no me saludaban. No es nuestro creyente. Raro. No me saludaban y estaba lleno. Y todos bajaban en el subsuelo segundo piso. Yo le pregunté, ¿qué es lo que hacen? Están haciendo, vino un famoso para hacer, le hacía la firma a las personas. Venían más de 2,000 personas estaban. Por las firmas, una persona está sentado y están haciendo cola más de 2,000 personas.
Esto es totalmente la cultura de la oscuridad. Es la cultura de ídolos. Al corazón de las personas lo estableció Satanás. Entonces, ¿cómo podemos derrumbar? Esto es la lucha espiritual. A través de 3 solos tenemos que establecer una torre firme, con los ojos abiertos espiritualmente. Hoy a la mañana me vino un mensaje. En nuestra iglesia creció y fue a Estados Unidos y fue a la Universidad Stanford y en Silicon Valley está ministrando. La hermana Osurio vino a este mensaje. Hoy yo estaba mirando el título del mensaje y se me palpita el corazón. La escuela tirano de esta época, haciendo este ministerio de los universitarios, haciendo los negocios, me palpitaba por la evangelización de los universitarios. En una palabra, dentro de la iglesia, haciendo ministerios y está trabajando dentro de la universidad. Esta hermana, cuando estaba en nuestra iglesia, cuando iba a Samsung, la empresa Samsung era diferente con otros jóvenes. En ese momento manejaba una casa de oración. Devocionando así, fue a la Universidad Stanford y tenía el corazón del evangelismo en la universidad. Y vino un conocido de nuestra iglesia y fue y quería comunicar y tenía el corazón de transmitir el evangelio al campo de los universitarios. Como esto, los discípulos están en todo el mundo, tienen el evangelio para transmitir el evangelio, para establecer la torre. Si vemos el capítulo de hoy, sale la forma específica para tener la victoria de la lucha espiritual. Justamente es a través del centro de la escuela tirano hizo su ministerio. Pablo durante 2 años discutió la palabra en la escuela de tirano. Como esto, misiones de Pablo ocupaban muchos lugares de sus misiones en este campus. Seguramente el nombre tirano, no sé si es el nombre de un filósofo famoso o de una persona, pero podemos ver que al decir la escuela tirano, podemos ver que era un lugar que venían muchas personas para escuchar las clases. Por eso apóstol Pablo, cuando no habían clases oficiales de la escuela tirano, rentó en ese tiempo y durante 2 años hizo la conferencia del evangelismo y de la palabra. Si vemos por un lado, podemos ver que es la cima del ministerio misional de Pablo en esta época. No solo la iglesia de Efesios, sino se transmitió el evangelio a todo Asia Menor y lo que está escrito de Apocalipsis, los 7 iglesias. Además, la iglesia Colosa, que dice así: todas las personas que estaban 2 años y escuchaban la palabra. En este momento, en esta época, nosotros tenemos que ser la escuela de tirano, la iglesia Yehuan. Si nosotros escuchamos solamente esta hermana de Estados Unidos, al escuchar el título se palpita el corazón para el evangelismo, nuestros creyentes también tienen que ser así para escuchar la palabra. Ustedes, cada persona, quiero que sean obreros para el ministerio de la escuela tirano. Por eso cualquier persona en nuestras zonas y puedan levantar la evidencia de experimentar, de escuchar y transmitir la palabra. Esto es la misión que Dios nos permitió. Esto tenemos que especificarlo.
Esto es justamente un grupo de 3 personas, el movimiento de un grupo de 3 personas. ¿Qué es la escuela de Tirano? Es un grupo de 3 personas, movimiento de un grupo de 3 personas. Todos los creyentes de la iglesia Yeon puedan ocupar verdaderamente este ministerio de la escuela Tirano y todos puedan tener la bendición de obtener y poseer a todas las naciones como herencia. Vamos a ver el versículo 1-2. Aconteció que entre tanto que Apolos estaban en Corinto, Pablo, después de recorrer las religiones superiores, vino a Efesios, llamado a ciertos discípulos. Les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. El título de su título número 1 es Movimiento de la Palabra Concentrada. O sea, Pablo, como siempre, su tercer viaje misionero era la primavera del año 53. Entonces él partió con Timoteo desde Antioquía y llega, como suele hacer en el segundo viaje misionero. Ellos se movilizaron por la zona norte. ¿Cuál es la característica de viaje itinerario de Pablo? La característica era visitar otra vez donde ya había visitado y establecerlo espiritualmente firmemente. Justamente lo que estamos haciendo nosotros. Las misiones de exteriores del viaje misionero que estamos haciendo no es terminar una sola vez, sino continuamente visitarnos nuevamente y establecernos firmemente a través de la fe. Por eso nosotros hacemos el campamento del evangelismo y hacemos este papel. En el año 2023, el núcleo del movimiento es un grupo de 3 personas. Es lo mismo. Pablo, después de echar la semilla del evangelio, no era que no lo dejó que crezca solo o no. Ayudó al lado para que pueda crecer esa semilla. Por eso, si él podía ir, lo iba. Si no, mandaba a otro colaborador. Y si no podía ninguno de esos dos, mandaba las cartas, y para que en ese campo puedan testificar continuamente la palabra de Dios. Nosotros estamos haciendo el movimiento del comienzo 10,000 y es muy importante el grupo de un grupo de 3 personas. Cuando traemos un nuevo creyente que es tan valioso, nosotros tenemos que ayudar para que puedan enraizar correctamente el evangelio. Por eso tenemos que hacer que puedan venir al culto y que puedan venir a la iglesia. Es el mismo trabajo que estamos haciendo. Si no, al ataque de Satanás se cae fácilmente a través de las pruebas, hace abandonar. Pero ustedes vean, la mayoría de los creyentes que vienen de vuelta, ellos son los que antes iban a las iglesias, más de 80%, a través del ataque de Satanás, y están viviendo como infelices. Por eso, si nosotros trajimos otra vez como nuevos creyentes, tenemos que hacernos que puedan entregar el culto para que tengan éxito en el culto. Cuando tenemos el éxito del culto, se termina y entonces lo demás se crece solo. Si aferramos la palabra, si saboreamos la palabra, nos centra en nuestros oídos y nos da la influencia en nuestras vidas. Ustedes tienen que saber, las personas que no son influenciadas a través de la palabra no son las personas cristianas. Por eso nosotros ya comenzamos la segunda mitad del año. Quiero que ustedes trabajen a través del centro del grupo del nuevo creyentes. Todas las instituciones quiero que desafíen. Todos los días yo estoy recibiendo la información del pastor. El pastor Noisop tiene muchos que traen nuevos creyentes porque tiene Sky at Hall y tiene mucha conexión y pueden venir. Las otras personas ya están dormidos, no están haciendo y están callados. Señor, despiertan los evangelistas. Yo, cuando era un creyente, era una iglesia que no sabían hacer el evangelismo ni la oración. En esa iglesia hice el movimiento de oración, el movimiento del evangelismo solo, junto con algunos jóvenes. Y lo di vuelta a la iglesia y empecé a levantar la influencia espiritual en la zona Busan.
como una iglesia que hace el evangelismo, una iglesia que devociona, una iglesia que ora. Entonces yo hice eso y cambié la iglesia. Por eso le pido a los pastores, quiero que ustedes levanten el cambio espiritual a través de unas personas que es instituciones muestren la evidencia. Entonces va a ser un paso de la bendición de todas las vidas. Yo le hablo así, pero muchos no le entienden. No tiene fuerzas para levantar cambios, no tiene seguridad, no tiene la pasión, no tiene tiempo. Por eso sufren toda la vida. Si no hay nada que sembró delante de Dios, si tiene la motivación, Dios no lo recibe. No tiene que haber motivación, aunque oren, aunque ofrenden, no tenemos que tener nuestra motivación. Es más, Dios dice, te desconozco. Uno que vino toda la vida, Dios le dice, lo desconozco. Yo eché a los demonios. No, no te reconozco. Todo con la motivación, hace con la motivación sin nada que ver con Dios. Desde hoy, espiritualmente, quiero que desafíen con la pasión. Pablo, haciendo este ministerio firmemente, llega a la zona Efeso. En este lugar encuentran Pablo algunos discípulos. Y ellos no sabían sobre el Espíritu Santo y tampoco sabían decir el bautismo con el nombre del Señor Jesucristo. Solamente sabía el bautismo de Juan. Esta palabra, ¿qué quiere decir? Solo Juan lo que declaró es una sola. Arrepiéntense para que puedan arrepentirse de su pecado. Es muy importante. Pero ese es el primer paso. Pero esos discípulos sabían eso solo. No sabía el llenura del Espíritu Santo que vino en el aposento alto de Marcos en el día Pentecostés. No sabía el Espíritu Santo. Hoy en día, a través del Internet, podemos ampliarse esta noticia, pero en ese momento era muy lento para transmitir algo. Aunque pase 100 años, eran desconocidos. Ya había pasado más de 10 años y ya no sabía todavía si estaba el Espíritu Santo o no. Ahora también. En este momento, que es tan avanzado, desarrollado, también es así, pero a ellos, ¿quiénes son los? Son los 5,000 tribus. 2,000 años que pasó, en este momento hay muchos 5,000 tribus sin conocer el nombre del Señor Jesucristo, están muriendo y están yéndose al infierno, aunque sean buenas personas, aunque hagan una vida de fe, de religiosos. No conoce quién es Jesucristo. Yo semana pasada leí una cosa. En la isla Sorok había una persona enferma. No tenía ni el brazo ni las piernas. Y en su panza tenía un aire con un tubo del aire y iba a la iglesia católica sin brazos, sin pierna. Pero ¿qué hay respuesta en la iglesia católica? Ustedes piensan que el mediador, María es intermediador de la salvación. ¿Dónde dice en la Biblia, 66 libros de la Biblia, que obtenemos la salvación a través de Madre María? Por eso yo leyendo eso me dolía mucho el corazón. Con esta pasión iba a la iglesia católica con esos sufrimientos y ora para la Madre María. El único mediador del hombre y de Dios es Jesucristo. Con esa pasión no tuvo la salvación, con ese esfuerzo. Esas personas hay muchísimos en 5,000 tribus y 237 naciones. ¿Cómo vamos a hacer? Ellos no saben el camino de la salvación, no saben cómo obtienen la salvación. Yo siendo salvo, al escuchar este evangelio tan valioso,
al estar atrapado en mis problemas, en míos, y estamos perdiendo el tiempo. La iglesia está diciendo la evangelización de 237 naciones, 5.000 tribus, y no reaccionan. Esa oración le van a escuchar, aunque sea yo no le voy a escuchar. Yo tampoco no le voy a bendecir, Dios no lo bendice. La iglesia grita, los creyentes quiero que se levanten. Nosotros lo que debemos ver, no podemos decir cristiano solamente arrepentiendo de nuestros pecados. Ustedes vean, otras religiones también, todo arrepiente del pecado. Pero lo importante es, arrepentimiento que dice en la Biblia no es junto con arrepentimiento del pecado, tiene que regresar delante de Dios. No solo arrepentirse tenemos la salvación. No es el bautismo, no tenemos la salvación. El bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es esto? La forma que conocer que yo soy un pecador y recibir a nuestro Señor Jesucristo, mi Señor, mi dueño. Vamos a hacer la evangelización de multiculturas. Esto es nuestra conciencia. Y decimos, hagamos la evangelización 237 y no sentir nada de las multiculturas que ya están en Corea. Es mentira. La iglesia que hacemos la misión. Hay muchas multiculturas que están aquí. Los jóvenes están adelante y están yendo, visitando a los lugares, los jóvenes. Los multiculturas, para salvar a los multiculturas. Quiero que se levante todas las instituciones. Por eso nosotros hacemos este festival, invitar a los creyentes, los multiculturas que ya están aquí, y después ir al exterior. Juntos estamos haciendo este ministerio. ¿Qué es lo que hacemos? Es para que acepten al Señor Jesucristo, para que conozcan que esta verdad de Jesucristo, aceptar a Jesucristo, quien es nuestro Cristo. Por eso, si vemos la expresión de todo el capítulo, dice que reciban el bautismo del Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo mora en nuestro corazón. A esto le decimos aceptación. En ese momento no es como la escritura de ahora, no tenía entendimientos. Por eso en ese momento, por la forma de la evidencia, hablaban otras lenguas. Pero ahora la palabra de Dios es muy correcta. En esta época no hace falta sí o sí hacer otra lengua y tiene que recibir con el cálido el Espíritu Santo. Puede ser así, pero no hace falta, aunque no sean así. Si al momento de aceptar que Jesús es mi Cristo, el Espíritu Santo mora y entra en mi corazón. Por eso ustedes no tienen que dudar de lo que recibieron el Espíritu Santo. Yo he recibido el Espíritu Santo, ¿no? Al aceptar al Señor Jesucristo, nosotros ya recibimos el Espíritu Santo. Porque si no es por el Espíritu Santo, no podemos aceptar al Señor Jesucristo. Por eso más todo lo que recibieron a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Al momento de aceptar, yo soy creyente de nacimiento, pero solamente tenemos que creer. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Por qué no saben? Si ustedes aceptaron al Señor, ¿por qué están confundiendo y malentendiendo? Quiere decir esto, no sean así. Al momento de aceptar al Señor Jesucristo, ya somos el templo de Dios. Eso es la guía del Espíritu Santo. Si vemos en el versículo 7, había 12 personas que recibieron el bautismo. Ellos fueron colaboradores del libro de la iglesia de Efeso.
en medio de ellos habían, en Romanos 16:5 dice, presenta Epeneto, quien era el primer fruto de Acaya. Durante 3 semanas entraron, mirando versículos 8-9. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciendo a algunos y no creyendo maldición, maldiciendo en camino delante de la multitud. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela uno llamado Tirano. Había gentes que recibían el mensaje de Pablo, pero había gente que no creían y desobedecían y endurecieron en su corazón, y es más, molestaban. En este momento Pablo hace una decisión muy importante. Empezaron a discutir, en vez de pelear, se apartó y penetró por un nuevo proyecto, un nuevo plan. Esto es la discusión de la escuela Tirano. Entró la escuela Tirano y estableció a los discípulos en diferentes lugares, y todos los días, durante 2 años, todos los días discutió la palabra de Dios. Esta palabra de discutir, ¿qué es? Es explicar una palabra, otra palabra, volviendo de hablar. En ese momento había Antiguo Testamento. Con el Antiguo Testamento explicó a través de Jesucristo el mensaje. Durante 2 años, al continuar 2 años, todas las personas que vivían en Asia, griegos, aceptaron al Señor Jesucristo y levantó grandes obras. Y concentradamente a través de la palabra estableció la torre firme de Cristo. Nosotros, a través del ministerio de la escuela Tirano de Pablo, podemos tener entendimiento, fundamentos de este movimiento de palabra. Primero, tenemos que tener un lugar, un tiempo, un espacio para poder alimentar a través de la palabra. Si vemos según la escritura occidentales, de 11 de la mañana a 4 de la tarde hizo la discusión de la palabra en la escuela Tirano. En verdad, en este horario es siesta, el horario de siesta, el hora de dormir, porque hace mucho calor a la tarde, y en este tiempo se frenaba todas las cosas. A todos los países calurosos hay siestas dedicados, y en ese horario ya no hace nada y cierran el restaurante, todas las cosas. Pero Pablo utilizó este horario, empezó el levantar el movimiento de la palabra. Al tiempo dedicado, al ir a la escuela Tirano, ya tenía rumor que podía escuchar la palabra de Pablo. Si vamos a ese lugar, podemos escuchar la palabra que da la vitalidad. Y escucharon rumores. ¿Esto qué es? Es el movimiento de Darakpan en día de hoy. Esto es el movimiento de 4,000 palabras. Segunda, lo que tenemos que tener es, como segundo, tenemos que haber un colaborador que puedan levantar el movimiento de palabra conjunto con Pablo. Por eso nosotros sin mensaje no podemos levantar los cambios. Por eso Pablo explicó en diferentes palabras el Antiguo Testamento, y a través de su experimentación, la experiencia, las obras que realizó hasta este momento, lo ayudó para que ellos puedan recibir la palabra verdaderamente. Espero que todos los creyentes puedan levantarse como colaboradores de la palabra. Esto es muy importante. Una persona, un colaborador de la palabra, volviendo de hablar, hagan Darakpan. Yo a otras personas, al momento de hablar el Evangelio, obra el Espíritu Santo. No es que actúa en el juego de cartas el Espíritu Santo, ahí actúa el espíritu maligno. La persona espiritual, cuando dice el Evangelio, del Evangelio actúa el Espíritu Santo. No es hablar bien. No es hablar bien. Si hablan bien, yo lo rechazo más. Pero puede ser así. Pero había a esas personas que no saben hablar bien, reciben más la gracia.
los obreros de la palabra. Si tiene la fe de ser un obrero, de transmitir la palabra, Dios nos abre la palabra. No es que no se puede. Y también trabajo en equipos. Decir las cosas de lo que nosotros tenemos. Compartir la gracia que recibimos. Y solamente tenemos que hablar. Compartir la gracia que recibió en la palabra del púlpito, decir a otras personas, entonces cambia a esas personas. Se cambia. Ustedes háganlo, por favor. Yo le dije a los ancianos, hagan un tarakpan por lo menos una vez a la semana. Si quieren, pueden hacer una a las 3 y van a estar despiertos. Todos los días tarakpan, esas personas es obreros, casi pastores, porque está despierto todos los días. Por eso, tarakpan, trabajo en equipo, casa de misión, iglesia especializada, iglesia regional. Cada uno de ustedes tiene que establecer la torre de la palabra. La iglesia, viniendo la iglesia, llevó 3 años y no puedan levantar el movimiento de la palabra. Esas personas son los que se sientan y no hacen nada. Esa persona tiene que cambiarse delante de Dios. Están viniendo 3 años, tiene este entrenamiento. Si no se pueden, vayan al departamento de nuevos creyentes y escuchen el mensaje de aceptación delante de Dios. Ustedes no pongan excusas. El sistema de la iglesia Ion es perfecto. Un psicólogo, Maslow, famoso, dijo esta palabra, que el aspecto más bello de una persona es la realización de sus capacidades potenciales. El aspecto más bello de una persona es la realización de sus capacidades potenciales. Yo creo que los creyentes de la iglesia Ion tienen este potencial de capacidad del Espíritu de infinitos. Esta palabra que nosotros escuchamos, la gracia que recibimos a través del púlpito cuando compartimos, van a salvar las almas. Dios nos preparó todo alrededor de ustedes. No hace falta ir lejos en sus comercios, en sus trabajos, en sus empresas. Ya está todo preparado. Quiero que ustedes apliquen esta influencia. Ustedes transmiten el evangelio con el tiempo para salvar un alma. Con ese tiempo, tantos tiempos, ¿por qué hay discusiones? Todos los creyentes de la iglesia de Ion, quiero que todos sean absolutos discípulos que puedan transmitir el evangelio. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Punto 2 es crecimiento de la palabra del Señor. Al ampliarse el evangelio en el campo, se levantó muchas obras. Después del versículo 11 del capítulo, salieron el espíritu malos y levantaban la sanidad. Ya se alejaban todos los espíritus malignos y curaba a Pablo. Y entonces los 7 hijos de Esceva, judío jefe de los sacerdotes, utilizó la palabra de Jesucristo y trató de echar a los demonios, pero terminan recibiendo burlas, grandes burlas. Capítulo 14. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pues más de ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Ustedes vean, yo le dije, cuando yo andaba a hacer el ministerio de echar el demonio, a 2 de la madrugada, no se iba este demonio y estaban 2 pastores y decía: anda, sale. Y estaban haciendo sin fuerza. Entonces el demonio no se iba. ¿Quién eres tú? Siendo un pastor, y yo vi la imagen que era pateado por los demonios. Ustedes. El demonio sabe como el demonio. Sabe si nosotros tenemos fuerza o no. Esta persona va a hacer un poquito, y cuando yo no salgo,
va a abandonar. Sabe todo este demonio. Esta persona va a hacer evangelismo un poquito y no lo va a hacer. Seguramente va a abandonar fácilmente el evangelismo. Ya sabe todo. Por eso no hay función en la iglesia. Al no saber el mundo del demonio, somos engañados. Yo sé quién es Jesús, yo sé quién es Pablo, pero ¿quién eres ustedes? No tienen que tener esta fe de ser burlados por el demonio, no ser juguetes del demonio, no tiene que ser este nivel. Se olvida la palabra, pero la palabra del hombre acuerdan toda su vida y no sean juguetes del demonio. El evangelio no se limita, no se limitan. Una vida de fe no tiene que estar confundido de una flor falso y decir que esto es una verdadera flor. Si no tiene perfume, aroma, aunque digan que es nuevo, es verdadero, no tiene el aroma. El reino de Dios no está en la palabra, sino en el poder de Dios. Si vemos después del versículo 17 del capítulo, es al escuchar la palabra, los judíos y los griegos que estaban viviendo en Éfeso empezó a despertarse espiritualmente. Al ver esta imagen de los 7 hermanos y los que practicaban las magias, regresaron a Dios. Y esto, lo que practicaban la magia, vino todo el libro y lo quemó todo el libro de hechiceras. Este libro eran libros de amuletos y palabras hechiceras que habían hecho los magias. Y eran tan famosos en la ciudad de Éfeso que le decían hasta decir documento Éfeso. Pero lo quemó todo esto. Y ¿cuánto precio es? En la Biblia sale. Dice 50,000 piezas de plata. En ese momento, un salario de por día era una pieza de plata. Calculando en este momento, si decimos 50,000, el trabajo salarial, si contamos a número de este mundo, es más de 2.500 millones de dinero. ¿Esto qué quiere decir? En Éfeso se derrumbó totalmente la torre de Satanás a través de ese caso. Quiero que ustedes también derrumben la torre de Satanás que están en ustedes y en las casas. Como esto, unas personas que tienen el evangelio, es muy importante hacer el movimiento de la palabra continuo. Pablo, este movimiento de la escuela tirano de Pablo no solo transmitió el evangelio en la zona Éfeso, sino a toda la Asia se transmitió el evangelio. Cada país, cada zona vinieron a Éfesos para escuchar la palabra, y esas personas que escucharon la palabra y volvieron a sus zonas y establecen las iglesias a través del ministerio de Tirano. Levantó la iglesia Colosos, más a la iglesia Laodicea, Esmirnas, Pergamo, Tiatira, Filadelfia. Además de esto, se levantó la palabra del poder en el campo. En el versículo 20 dice, crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Se derrumbó la fuerza oscuridad y vino el reino de Dios, que Cristo es la solución de todos los problemas. ¿Quién es solo Cristo? Solo el reino de Dios y solo la llenura del Espíritu Santo, al dar toda la adentro, al concentrar. Y estaba yendo firmemente la torre de Cristo. Como esto, a todos los creyentes de la iglesia llevan en sus vidas, están abundantemente y puedan hacer este ministerio y dar la influencia en la segunda ministerio del segundo año de la mitad. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Conclusión. Hay una palabra que se dice niños de Paxerí. ¿Qué quiere decir Paxerí?
es jugadora de golf y en el año 1998 en US Open de las mujeres del golf, a través de luchas descalzo, hizo la victoria y dio muchas emociones a los pobladores de Corea, porque en ese momento a través de FMI estaban en problemas económicos, financieros, y dio el consuelo al pueblo de Corea. Y entonces muchos niños mirando a Park Se-ri y desafió y empezó a practicar y entró muchos y crecieron como jugadoras de golf y levantó sensación. ¿Por qué le digo esto? Nosotros también somos niños de apóstol Pablo. Quiero que todos los creyentes sean niños de apóstol Pablo, teniendo este deseo como Pablo de evangelizar a todas las naciones. Yo cuando venía el viernes, esperé 3 horas en Estados Unidos porque había tormentas. Y entonces, al tener problemas por la demora, no pude llegar. Y estuve 23 horas en el avión. Y cuando venía tampoco le faltó el combustible y frenó otra vez en Japón para llenar combustible. Y estuve de Estados Unidos, tardé 23 horas en el avión. Pero la gracia de Dios, no estaba nada descansado, tenía fuerzas, no tenía cambio de horarios. No es muy sorprendente. Yo fui a otro lado del mundo y no tengo cambio de horarios. Todo el equipo. Por eso, todos nosotros tenemos garantizados los 5 poderes. Amén. Por eso cuando restauran el campo, se restauran todo, hasta los 5 poderes. Háganlo, aunque sea difícil, complicado, pero no están restaurando, están con la codicia. No hay respuesta a esas personas. Dios, nosotros también seamos niños de Pablo y podamos ser utilizados para el movimiento de un grupo de 3 personas. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Los creyentes de la iglesia Yeon a través sean los protagonistas que se levantan el movimiento de esta época, de la palabra de esta época, a través de un grupo de 3 personas y a través del comienzo 10,000, a través de la sanidad 237, podamos ser unas personas espirituales y tener la victoria y seamos una persona espiritual. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.